Hoy es lunes, Fausto. Vamos a comenzar a escarbar el día de hoy. Ya estamos en Semana Santa. Sí. Sí. Bueno, Comenzó ayer. como todos los, sí, porque es el domingo de Ramos, cuando Exacto. oficialmente en la tradición católica se da comienzo a la Semana Mayor, como se dice. Del domingo Bueno, de Ramos al domingo de Resurrección. exactamente. Esas son las fiestas del catolicismo tradicionales, que provienen de antiguas fiestas que se celebraban en el pasado, en el pueblo de Israel. Bueno, ya las autoridades, como todos los años, y cada año se aprende un poco más, está mejor coordinada la cosa. La institución o el organismo Cortina es el Comité de Organizaciones de Emergencia, el COE, que agrupa a todas las entidades públicas que por la ley deben ponerse a disposición del COE, conjuntamente con las autoridades policiales, sobre todo la Autoridad Metropolitana de Transporte, para coordinar todo este gran operativo de prevención de accidentes. Se han ido bajando los números, pero todavía una persona que muere es mucho, sobre todo por la imprudencia de mucha gente, desplazarse a alta velocidad, ya sea en vehículos de 4 ruedas o en motos. Las motos son un dolor de cabeza. También los excesos de las personas, las irreflexiones, los excesos en la ingesta de alcohol, por ejemplo, y todo este tipo de cosas, dejan esos saldos fatales todos los años. Y uno quisiera como periodista no tener que dar esa noticia, que es como ese conteo de muertos todos los años y de accidentados, pero ocurre, aunque hay que decir que hemos ganado mucho en los últimos años, no han sido tantos los muertos como hace 11 o 10 años atrás, que era casi una tragedia nacional. Bueno, normalmente cada año, el domingo, una de las labores que se realiza en los medios de comunicación es recibir el reporte de las autoridades sobre la cantidad de muertos que hubo. Cuántos murieron por accidentes, cuántos murieron por ahogamiento, cuántos murieron por ingesta de alcohol o fueron intoxicados. Son datos muy lamentables que cada año pues hay que recogerlos y publicarlos. Y entonces nos empeñamos casi siempre en comparar, murieron a menos o murieron más que el año pasado. Bueno, las propias autoridades del COE hacen la comparación estadística. Sí. Sí. Ya la hacen porque ya tienen un registro y dicen, bueno, hemos logrado que se bajen tanto o tal cosa, ¿no? Pero estamos casi sobre las 30 personas que mueren, nada más que en Semana Santa con motivo de accidentes automovilísticos, muchos de ellos vinculados con motocicletas, por ejemplo. Sí, porque el tema es que aunque la gente maneje con precaución o con cautela, es muy difícil evitar a las personas imprudentes que utilizan las motocicletas para presentar destrezas o habilidades que nadie les está pidiendo que demuestren. No. Por ejemplo, ayer yo venía de Baní, Gustavo, y me tocó, bueno, al entrar a la autopista principal del sur, pues en Baní hay una gran cantidad de motoristas jóvenes que hacen acrobacias en la misma autopista principal del sur. Imagínate tú, una autopista que de por sí es muy peligrosa. Entonces, compitiendo con los automóviles, pasando entre un camión que va cargado de sacos y un autobús público que lleva un grupo de pasajeros, entonces es un atrevimiento, una imprudencia. Además, otros levantando la goma de arriba delante de la motocicleta. Acrobacias. Son de verdad temerarios y ponen en peligro a otros, además de ponerse ellos, que es una decisión que obviamente la toman, pero además ponen en peligro las vidas de otras personas. Porque si a usted viene una persona y de pronto se le aparece y se le cruza, usted tiende a frenar, y a veces a cierta velocidad usted frenar en una autopista, se expone a que le choque a alguien por detrás, a usted también perder el control e irse por una ladera también. Bueno, y si la gente se ha tomado, el motociclista o el que conduce el autobús o el que conduce el camión, se ha tomado un trago, ya ese es un elemento adicional. No se convierte en Superman. Entonces, claro, estos son los aspectos que las autoridades también pueden trabajar preventivamente. Cualquier persona que esté ingiriendo alcohol, y aquí podrían utilizarse los alcoholímetros, que se compraron en algún momento y que se exhibían. Bueno, me dijo el coronel Pesqueira en la entrevista que estamos pasando a partir de ahora que ellos no tienen ya alcoholímetros.
que simplemente se va a trabajar, hay un protocolo, se ha instruido a los policías de tránsito, de que si ven la persona que, bueno, que no tiene control de vehículo, que no está hablando incoherente, se le va a quitar el vehículo, se va a llamar a un familiar para que se encargue de manejarlo y esa persona se va a enviar a un centro clínico a que lo desintoxiquen. Ya. Pero no se va a medir porque no hay alcoholímetros, parece que se acabaron ya. Sí, igual que la Harley. Bueno, pues estas son de las cosas que obviamente hay que tomar en cuenta. Aparte, por supuesto, de que muchas veces es mejor quedarse, los que están en la ciudad de Santo Domingo, por ejemplo, en Santiago, quedarse en la ciudad y disfrutar de un tránsito pocas veces no congestionado. De las escasas ocasiones en que usted puede, si quiere dar un paseo en vehículo, hacerlo sin tensión de tránsito. Es en Semana En Santa. esta ocasión, que mucha gente pero decía el coronel Pesqueira que cuidado, porque aparece uno que otro loco que dice, hoy me puedo comer todas las luces. Y entonces que ocurren, él dice que las estadísticas dicen que de los accidentes, aunque con escaso tránsito, más terrible ocurre en estos días por exceso de confianza de algunos y la imprudencia de otros. Sí, la imprudencia y la costumbre, Gustavo, de llevar, de no hacer caso al semáforo en rojo. Sí, sí, sí. Porque hay gente que no toma medida de las consecuencias. Mira, hay gente que el día que maneje bien, le remueve la conciencia y no duerme. Sí, porque ya es un mal hábito de que aunque no haya nadie, tiene que morder la raya blanca, cruzar por donde no debe. O sea que en el día a día se justificarán diciendo que hay que forzar, que es una lucha, una brega para poder transitar. Pero en esos días en que no hay nadie, pese a eso lo hacen. ¿Tú has visto a los agentes de AME ahora en las principales avenidas de la ciudad con pancartas y carteles? Sí. Mostrándole o pidiéndole a las personas que respeten las señales de tránsito? Sí, eso me explicaba el coronel Pesqueira. Es una campaña previa que se va a mantener conjuntamente con las demás entidades. El caso del uso de los móviles cuando se está manejando, ahí está. Usa el casco protector, sí, todas esas cosas que se deben tomar en cuenta, ¿no? Ya. Bueno, la otra cosa, Gustavo, es la gran cantidad de casos filmados y presentados en las redes sociales y en algunos medios de comunicación de gente que se resiste a ser detenido por los agentes de la Autoridad Metropolitana de Transporte. Lamentablemente algunos muchas veces militares y policías. Sí, sobre todo los militares. Viola, además, mira, los militares, esos vehículos del Ministerio de Obras Públicas que están dedicados a la red vial o a la seguridad vial, esos son los primeros que se roban los semáforos en rojo, que se violan todas las normas o leyes de tránsito, que no respetan los derechos de los demás. Ayer yo vi varios militares al servicio de obras públicas. Exactamente, pero ellos son los primeros que violan las señales de tránsito. Ponele mal ejemplo. No respetan el semáforo en rojo, se van en cualquier lugar y ponen en peligro a la ciudadanía. Porque ellos son autoridades y pueden hacerlo. Un video que anda por ahí de un señor que le dice que es oficial, militar, no sé si de la Fuerza Aérea, y él alega que tiene un casco, pero solo el casco, o sea, pero parece que el hombre no tenía papeles de nada y además que venía hablando por un móvil y se cruzó por toda la acera. ¿Y el casco dónde lo llevaba? ¿En la mano? No, puesto, por suerte. ¿Y cómo iba hablando por teléfono? Bueno, si tenía yo no sé cómo, pero el asunto es que narran eso y además que él no respeta a nadie, que le dice come que sé yo cuánto a los policías, entonces así tampoco podemos, o sea, esos agentes están ahí y nadie se imagina el trabajo que pasa un policía de tránsito, para que venga cualquiera y lo respete también. Entonces, pero con armas de fuego, además, amenazándolo, empujándolo. No, tremendo. O sea, así como criticamos si un agente de AMET comete un exceso, también la ciudadanía civil, militar o policía debe respetar a esos señores y señoras que están trabajando de manera muy ardua también en la calle. Bueno, señores, hacemos una pausa. El ministro de la Presidencia, José Ramón Peralta, ofreció este fin de semana unas declaraciones que han llamado muchísimo la atención, sobre todo porque proviniendo de él, que es uno de los más altos funcionarios del Palacio Nacional, muy cercano al presidente de la República, se supone que debe tener alguna información más específica, más concreta sobre lo que él dijo. Él dijo que utilizando el expediente Odebrecht, hay una conspiración para
derrocar al gobierno. Y derribar también. Derribar al gobierno del presidente Danilo Medina. Esto, por supuesto, que viniendo de José Ramón Peralta, un funcionario que se supone con mucha información, tal vez está vinculado con las declaraciones de Sigfrido Pared Pérez, el director del Departamento Nacional de Investigaciones, que ha dicho que ese departamento le da seguimiento al movimiento verde, porque en ese movimiento hay de todo, y que incluso podría haber grupos terroristas o interesados en afectar la estabilidad democrática de la República Dominicana. Como José Ramón Peralta ha dicho ya muy claramente que se quiere derrotar al gobierno del presidente Danilo Medina, uno interpreta que es una especie de conspiración lo que hay, y que hay algún dato adicional que tal vez no se ha dado a conocer, si hay movimientos concretos para ello, o si esa derrota del gobierno del presidente se quiere hacer en las calles. Hasta ahora, las 3 grandes concentraciones que se han hecho en Santo Domingo, Puerto Plata y Santiago han sido concentraciones, caminatas, marchas pacíficas, en donde nadie ha señalado ningún tipo de elemento violento. La única conspiración en esas manifestaciones han sido las canciones, las consignas. Yo creo que eso no mata a nadie. Bueno, el hecho de que el director del DNI, Sigfrido Pared Pérez, diga que se está dando seguimiento, eso nadie debe encontrarse un extraño ni alarmarse, porque sabemos aquí que los organismos de inteligencia en el Estado Dominicano y en cualquier otro estado viven en eso, vigilando a la ciudadanía. Es la parte fea, vamos a decir, de esa labor del Estado, pero se hace. Cada día más, incluso en naciones de gran amplitud en cuanto a libertades individuales y sociales, debido a todo este temor que hay después de los ataques terroristas del 2001, están espiando a la ciudadanía. Ya se ha descubierto incluso que muchos de los móviles, de alguna manera ellos lograron ponerse de acuerdo con la empresa que los fabrican, o lograron introducir algún espía y introducen microchip para espiar a la gente, la cámara, en todo se graba, todo se ve. De manera que eso de que un departamento de investigación esté vigilando a políticos de la oposición o no de oposición, nadie debe encontrarse eso como algo alarmante, aunque es molesto, es verdad, molesta, y de alguna manera una restricción a la libertad. Lo otro me parece que ahí sí es que lo veo un poco tremendista, porque de que la gente ejerce derecho de decir no estoy de acuerdo, de protestar, de exigir cosas a un gobierno, eso es parte, como llaman, del juego de la democracia y el contrapeso. Y además en un país como República Dominicana, en donde apenas hay una oposición política formal que se siente, entonces la ciudadanía busca nuevos mecanismos para ejercer esa oposición o protestar o dejarse sentir. Entonces eso no debe preocupar a nadie. Aquí no estamos en condiciones de que nadie conspire contra el gobierno. Yo creo que no. De ninguna manera. Yo creo que no las hay esas condiciones, y que tomando en cuenta la cercanía de José Ramón Peralta con el presidente Danilo Medina, parece que él no escuchó las declaraciones del presidente, que el sentido de que él se entendía entre las voces, el presidente de la República. Dijo que era un abanderado de esas luchas. Que era un abanderado y que él saludaba de la lucha y se sentía contento con por eso. la transparencia. Y dijo más, incluso dijo que una ciudadanía apática, eso hace daño a la democracia, Bobalicona, sino que debe ser así, activa y exigir. Sí. Y además, si se estuviera conspirando, ¿tú piensas que los organismos de seguridad que se encargan de proteger al presidente lo dejarían que él esté todos los domingos a pecho abierto, trasladándose a una comunidad, hablando con la gente, la visita sorpresa? No, pero la visita sorpresa no se dice nunca. Se supone que eso lo maneja la seguridad del Estado también. Sí, pero fíjate que aquí se sabe, eso se sabe. No, pero no te dicen la hora y el lugar, pero se sabe. Entonces, anduviera con muy super protección. De hecho, en la ciudad, el presidente no anda con una escolta excesiva. No, contrario al otro presidente, no anda con una escolta, más bien para despejar tránsito, pero no es que anda con 20 carros y nada de eso. Bueno, Gustavo, lo que hay que José Ramón Peralta ha identificado ya un tema que no estaba en el ambiente político dominicano. Los partidos políticos están reclamando la ley de partidos políticos y la modificación de la ley electoral.
Es decir, el ambiente de conspiración realmente yo no lo veo. No creo que del Movimiento Verde tampoco esté en eso, no me parece. Tampoco creo que haya militares en República Dominicana, mucho menos, en actividades parecidas. Creo que tampoco no hay ningún gobierno interesado en afectar, gobierno de otro país, me refiero, a la República Dominicana en su estabilidad democrática. De manera que eso tiene poco asidero, lo dicho por el señor José Ramón Peralta. Lo que sí hay es un reclamo permanente de transparencia y ojalá que esta transparencia en relación con los temas que se demanda transparencia, como es la corrupción, el soborno, la recepción de dinero en los procesos electorales o el uso del poder que otorga el gobierno a funcionarios públicos para recibir beneficios particulares. Eso está ahí y hay que aclararlo. Aquí en el país la Procuraduría no lo ha hecho. Y a eso sí que no puede renunciar ningún ciudadano. Porque la Procuraduría General de la República no ha demostrado agilidad, no ha demostrado tampoco preocupación o interés. El procurador dijo muchas veces, estamos haciendo una investigación y van a recibir todo el peso de la ley aquellos que recibieron soborno. Nada de eso está como activo. Es verdad que hubo gente que habló. Yo reitero algo que había dicho antes cuando comenzó todo esto y había mucha queja de alguna gente del gobierno. Oponerse a que exista un movimiento en contra de la corrupción o que exija transparencia o que se aclare un caso cualquiera es lo menos bochista que se puede ser. Porque si alguien en su ejercicio político no solo que denunció la corrupción y la combatió, sino que llegó a someter funcionarios, fue Juan Bosch. Entonces, si se dicen bochistas, no deberían molestarse porque se exija que no haya impunidad y que se castigue la corrupción. Porque yo estoy seguro que el primero que apoyaría algo así sería Juan Bosch. Sí. Y por lo menos esa fue su trayectoria coherente de su vida, un hombre honrado y que exigió honradez a quienes lo rodeaban. Parece ser que José Ramón Peralta está haciendo caso a algunos grupos que no están identificados, que están pidiendo la salida de Danilo Medina del gobierno. Pero esas son consignas que cualquiera dice. Son consignas que se han dado en las redes sociales, que no está vinculado a ningún movimiento político. Algún comentarista dice algo en un medio y otros entienden que eso es bueno para hacer una etiqueta en Twitter, pero eso no es un reclamo de un grupo orgánico ni nada de eso, ¿no? Definitivamente, no lo es. Hacemos una pausa. La crisis en Venezuela no se ha detenido. Este fin de semana siguieron las protestas, hubo también las manifestaciones de gente del gobierno y el propio presidente Maduro en sus largas apariciones en los fines de semana o cuando se le antoja, en que obligan a los medios a hacer una cadena. Dijo de todo, incluso que están buscando que en Venezuela bombardeen, al igual que se hizo en Siria. Algo tan absurdo, uno no le hiciera caso, a menos que porque la estatura de quien lo dice, que es un presidente de un país importante. Entonces uno tiene como que espantarse que alguien así esté dirigiendo un país. Simplemente por un comentario que dijo alguien de que estaban usando un tipo de lacrimógeno amarillo que es muy picante, que es muy dañino. Ya él dijo que eso lo que se quiere es provocar un bombardeo a Venezuela. Es muy triste la situación de Venezuela. Ese gobierno no deja de cometer errores. Inhabilitaron a un opositor que incluso yo creo que le han hecho un favor a Enrique Capriles, porque quien da seguimiento a la situación de Venezuela sabe que él había perdido un tanto el apoyo masivo, porque entienden que él ha sido muy pasivo. La gente entiende que el hombre de ellos es Leopoldo López, pese a que está preso, es el que quieren, porque entiende que ha sido más valiente, que no se le ha doblegado al gobierno. Y que él con unas acusaciones Capriles que le hicieron, un poco como que se puso a la defensiva, ahora lo inhabilitan por 15 años. Entonces diciendo como que le tienen miedo, pero eso es una tontería, porque en caso de que hubiesen elecciones, el hecho de que Leopoldo López esté preso, que Capriles esté inhabilitado, la gente va a votar por un cambio de castigo, y a cualquiera que pongan, más o menos imputable, lo va a votar masivamente el pueblo venezolano. Cientos de miles de personas, Gustavo, salieron a las calles en Venezuela, en Caracas,
y en cada uno de los estados en protesta este fin de semana. Esas manifestaciones van a continuar este lunes. La oposición ha hecho un llamado a continuar pese a la propuesta lanzada por el presidente Nicolás Maduro, una propuesta a la oposición para convocar las elecciones regionales que ellos habían suspendido de manera arbitraria, que eso debió celebrarse el año pasado. Entonces dice Maduro que si la oposición acepta ir a elecciones en algunos estados, entonces el Partido Socialista Unificado de Venezuela le va a dar una pela de calzón quitado a la oposición. Están copiando una consigna que usaban aquí. Sí. Lo de calzón quitado. Mira una cosa, los venezolanos, además de en su territorio, Venezuela, las comunidades venezolanas dispersas por diversos países ya están organizándose, están protestando. Aquí hubo este fin de semana una protesta aquí en República Dominicana, en Santo Domingo, de venezolanos residentes. No van todos y todas porque muchos tienen temor, están aquí apenas como turistas, vinieron, no tienen un estatus regularizado o temen cualquier represalia y por eso no se dejaron ver, pero sí apoyaron. Pero fueron frente al Consulado de Venezuela en República Dominicana a presentar su protesta contra el presidente Nicolás Maduro y solicitando la puesta en libertad de las personas apresadas y que paren la represión contra los venezolanos. Bueno, ya hubo un joven muerto en esa manifestación, hubo decenas de apresados. A muchos se les impidió porque fue en varios departamentos, en varios estados, que se convocó, en algunos no, apenas lo dejaron salir de algún perímetro, de alguna calle, y así las cosas no van bien definitivamente. Bueno, yo te he dicho... Es muy penoso que Venezuela esté atravesando por esta situación, porque cada día se hunde más la economía. Yo creo que es un presidente que no tiene idea de lo que es gobernar una nación. Ya. Nicolás Maduro salió ayer hacia Cuba, La Habana, a una reunión del ALBA, los países que integran el ALBA, y esto, por supuesto, en medio de la cantidad de protestas y de las críticas y de la crisis en la que se encuentra Venezuela, puede ser el tema principal de debate de los países del ALBA. Pero que el ALBA prácticamente está muerta, porque ya ahí no, porque Argentina ya no va a estar, no, Brasil tampoco, que son las dos potencias en ese aspecto. Y Venezuela, que se suponía que tenía un gran liderazgo económico, no puede tenerlo en estos momentos. Nicolás Maduro va a ir a buscar apoyo a esos países porque está tratando de resolver la crisis, que no la va a resolver, con declaraciones de países amigos. Cada vez tiene menos aliados Venezuela, incluyendo la República Dominicana, que ha sido un aliado permanente, que tuvo un primer voto a favor de Venezuela en la Organización de Estados Americanos. Posteriormente, cuando se votó en una segunda ocasión, ya la República Dominicana se abstuvo de votar. Asumió una posición neutral, que es una posición neutral. Le favoreció por el texto leído por el embajador nuestro allá en pero ya el gobierno dominicano está recibiendo mensajes de que tiene que asumir con cautela porque los gobernantes de Venezuela están definitivamente desorientados o por lo menos están tomando decisiones sumamente peligrosas que no son cónsonas con el proceso democrático que ellos del que surgieron en Ecuador, y que lo más probable es que el nuevo presidente también se distancie, porque él no es un hombre que suscribe todo lo que provenga. Lenín Moreno. Sí, es un hombre de idea de izquierda, pero que tiende a ser un poco más sereno y no... Uruguay, tú sabes que se separó. También ya aliado dijo que no podía seguir en eso, ¿no? El único país que ha expresado un apoyo, aparte de Cuba, es Bolivia. Bolivia, pero Bolivia no tiene tanto peso económico. O sea, Colombia, que había mantenido unas relaciones más o menos estables y que es el gran suplidor de Venezuela, ya el presidente Santos lo ha dicho, es difícil, porque tú no sabes qué día se dispara este hombre ofendiéndote y diciendo cualquier cosa. Entonces, así como tú... Es difícil, porque tú no sabes qué día van a venir con un detrapalante, como dice la gente. Entonces los pueblos tienen dignidad también, los presidentes necesitan que se les respete en nombre de su pueblo. Ya. Y lo que va a ocurrir es que si se produce una tragedia con varios muertos en Venezuela, Nicolás Maduro va a decir lo que ha dicho siempre, que el imperialismo está conspirando y que el imperialismo está tratando... Pero apresaron a muchísima gente diciéndole que tiene que un comando terrorista. O sea,
Eso suena tan falso. Los estados, los gobiernos, cuando quieren justificar cosas, inventan enemigos. Aquí sabemos mucho de eso. Aquí se inventaban historias de que cómo mataron a fulano y un comando de la que sé yo qué. Había una granada que se la ponían a todos los expedientes. Eso lo decía el ilustre don Héctor Cabral Ortega, de que ya la conocían él y otros grandes abogados nuestros que defendían presos políticos en aquellos años. Sabían de todo eso, ¿verdad? Que la trasladaban de un sitio a otro y la misma camisa. Sí. Sí, sí, hay una historia famosa de una camisa mamey. Sí. Y entonces... Bueno, mientras en Venezuela, Gustavo, está esta situación que nos afecta muy directamente a nosotros y a los países del Caribe y de América Latina, está en el mundo, hay una situación muy tensa en torno a Siria. Tú sabes que Irán se ha expresado en apoyo a Siria, lo mismo que lo ha hecho Vladimir Putin. A Assad, vamos a decir al gobierno de Assad. Al gobierno de Assad. Porque Assad, ese país está muy dividido con todo esto, ¿no? Y hay otros países que han expresado su apoyo a la decisión. Israel, por ejemplo, tomó su decisión. Reino Unido, por ejemplo, tomó su decisión de apoyar esos son incondicionales. Los ataques de Estados Unidos contra objetivos militares. Esos son los incondicionales de Estados Unidos. Mucha gente ha dicho que Israel fue un estado occidental plantado ahí por Inglaterra y Estados Unidos, y por eso ha habido tantos problemas, porque lamentablemente... entonces, esos son incondicionales de Estados Unidos. Fíjate que la posición de Trump cambió. Él decía que eso había sido un error, derrocar el gobierno de Irak, por ejemplo, y que bajo su gobierno Estados Unidos no iba a derrocar ningún gobierno, ni iba a intervenir. Ahora él quiere derrocar el gobierno. Y ahora está amenazando también a Corea del Norte. Kim de Corea del Norte también. O sea que él parece que ya entró en la lógica de la industria de la guerra y entiende que eso deja beneficio y está en eso el hombre. Bueno, él quiere exacerbar los ánimos nacionalistas en Estados Unidos, que fueron los que lo llevaron de verdad al poder en las elecciones. Algunos observadores dicen que con eso disipa todos los líos internos que tiene. Que ¿Cree él que disipa? ¿O cree? Con el tema de Rusia. Volvemos a lo mismo que decíamos ahorita, los gobiernos cuando se ven acorralados por problemas internos, se inventan enemigos. Bueno, vamos a ver qué pasa, señores. Iniciemos esta Semana Santa tomando medidas de protección, de cautela, porque recuerden que hay mucha gente loca en la calle. Aunque usted maneje con cuidado, hay muchísima gente manejando de forma temeraria, atrevida. También hay delincuentes tratando de atracar, de robar, de aprovechar cuando usted abandona su casa para llevarle todo o sencillamente de atracarle en la calle. Como ocurre y está ocurriendo, es el pan nuestro de cada día. En estos días también extrememos las medidas de seguridad porque todavía las autoridades no logran ser efectivos para transmitir seguridad a la población dominicana. Mañana retornamos. Sí.